Después de ser violada y vendida, ella regresa 3 años más tarde para destruirlo todo. 1849. Advertencia. Este relato contiene referencias a violación, esclavitud y muerte. Está presentado como una reconstrucción inspirada en registros y relatos de la década de 1840. Donde faltan certezas, se señalará como indefinido. Trátese con respeto. La historia comienza con una imagen que no se olvida. Una mujer de pie en la linde del camino, la oscuridad detrás de su espalda, y en su mano, una antorcha encendida que tiembla con el viento. 3 años antes, esa misma mujer había sido arrancada de su tierra y vendida como si fuera un objeto. 3 años después, su regreso no trae consuelo, trae fuego. En 1846, en alguna costa del Atlántico, mujeres y hombres llegaron a América en condiciones que los registros llaman tráfico. Entre ellos estaba Isabel, llegada desde regiones del Congo, con la memoria de nombres y cantos que la sostenían. No detallaremos aquí el viaje. Basta decir que fue el puente que la llevó hasta la Fazenda Bela Vista, en las montañas de Minas Gerais, donde comenzaría otra vida bajo el peso de cadenas legales y costumbres brutales. Bela Vista era un mundo en miniatura. La casa grande erguida sobre una ladera, la plantación de café que ondulaba en terrazas, los cascos polvorientos de los caballos, los que mandaban y los que obedecían. Allí trabajaba Isabel, sus manos curadas por el trabajo, sus ojos aprendiendo a reconocer los modos en que se escondía la violencia. En la cocina encontró a Rosa, una mujer joven que compartía migas de pan y confidencias. En los patios, a Juan, el cuidador de los caballos, que pasaba información en voz baja. Y en los días más oscuros, a tía Joana, la anciana que guardaba historias, hierbas y canciones para recordar el origen común. Manuel, compañero en la molienda y amigo silencioso, fue la sombra que entendía los silencios de Isabel sin pedir palabras. El relato que sigue está tejido con esos hilos. Afectos robados, miradas cómplices, castigos que se administraban como lecciones públicas. Entre los hechos que las fuentes sugieren está el abuso recurrente del propietario, el coronel Domingos de Oliveira. Varios relatos apuntan a que el coronel usó su poder para someter a mujeres de la fazenda. Isabel fue una de ellas. Es importante decirlo con palabras medidas. Fue ultrajada en repetidas ocasiones. No hay aquí una reconstrucción gráfica ni sensacionalista. Hay un hecho que marcó su vida hasta partirla en un antes y un después. De ese abuso nació un hijo. La violencia multiplicó su daño cuando, no satisfecho con la humillación, el coronel o sus representantes decidieron que ese pequeño sería una mercancía más. En una subasta que dejó huellas en la memoria de los que sobrevivieron, el niño fue vendido. La venta del hijo no es solo un traslado físico, es la demolición de un refugio emocional, el cierre de un hilo que anclaba a Isabel a una esperanza humana que no podía comprar. Fue ese acto, la separación forzada, el detonante que cambió la forma en que Isabel entendió su propia supervivencia. En 1847, según algunas fuentes, la Casa Grande vendió a varios de sus bienes para saldar deudas o satisfacer caprichos. Entre ellos estuvo Isabel, rematada a otro caserío llamado São José, en una comarca vecina. El traslado implicó más que kilómetros. Supuso la necesidad de camuflar una decisión que crecía en su pecho. En São José, lejos de la mirada del coronel Domingos, pero bajo la misma lógica de explotación, Isabel comenzó a observar. Observó horarios, guardias, el lugar donde se guardaba el aceite de lámpara, el recorrido que hacían los sirvientes, la costumbre de encerrar la Casa Grande sin vigilancia cuando el personal dormía. Observó sobre todo a la gente. ¿Quién se movía con temor? ¿Quién murmuraba? ¿Quién, como ella, mantenía una rabia hecha de frontera? No fue una decisión solitaria. La idea no brotó de la nada. Nacía de conversaciones a media voz en la cocina, de testimonios compartidos en la penumbra, de la acumulación de injusticias que se contaban como si fuera una pena común. Rosa, que ya había sido su compañera en Bela Vista, se transformó en cómplice discreta. Joan, con su conocimiento de senderos y atajos,
ofreció rutas que conocía desde niño. Manuel, aunque separado por la venta, mantuvo un hilo de comunicación que cruzaba vallas y linderos. Tía Joana, con su recuerdo de resistencias antiguas y su sabiduría en símbolos, articuló la necesidad de que el acto fuera más que venganza, fuera memoria. Decidieron un plan que fuera a la vez práctico y simbólico. La casa grande representaba el poder, sus tablas, sus puertas, su porche donde se tomaban decisiones que cambiaban vidas. Arrasar con ese símbolo era, para ellos, arrancar la máscara que cubría la brutalidad. Recalcar, no se trató de una voluntad de matar a personas concretas por placer, sino de borrar el lugar desde donde se organizaba el sometimiento. Los preparativos fueron meticulosos y modestos. Aceite sustraído a escondidas de las lamparillas de servicio, trapos que se usaban para limpiar y que, doblados, servirían como pavio, recipientes vacíos preparados para contener fuego. Esas pequeñas transgresiones, perpetradas una a una, constituyeron la logística de una pequeña insurgencia. Cada gesto tenía su riesgo. Cada noche, el rumor de la vigilancia hacía temblar las manos. Se tejieron señales. Una toalla colgada en tal rama significaba que el camino estaba seguro. Un silbido a medianoche avisaba de la presencia de alguien que no fuera de confianza. La fecha clave fue 1849. 3 años después de su venta inicial, Isabel regresó a la facenda que moldeó su desgracia, no como la mujer que había sido, sino como una figura central en un acto que sería recordado en las raíces del paisaje. La noche elegida era densa. El café perfumaba la ladera como siempre, pero en el aire se mezcló el olor de las resinas que prepararon entre manos temblorosas. La luz de las antorchas recortó sombras en las copas de los árboles. Jóvenes y viejos que sabían que lo que hacían sería irreversible, se movían con silenciosa decisión. En la narración sensorial del incendio, hay que detenerse en lo que no se dice. No es la descripción de la destrucción violenta de cuerpos lo que importa, sino la experiencia del fuego como imagen y símbolo. El fuego se acercó primero como luz, una llama que lamía los bordes de las tablas, que crecía en siseos húmedos cuando tocaba el aceite, que se alimentaba del olor a café secado y de los muebles de madera. El crepitar fue intercalándose con los pasos rápidos en el corredor, con el péndulo de lámparas que se extinguían y con voces que en algunos testimonios se mezclaron con llantos o órdenes. Quien lo vivió recuerda la forma en que la noche se volvió día por un breve momento. La claridad del fuego desveló caras, recuerdos, nombres que ya no tendrían más que la memoria para sostenerlos. Isabel, en medio de ese conflicto íntimo y colectivo, miró la casa arder. Su decisión, según las versiones, no fue la de buscar la muerte de una persona concreta. No hay, en los relatos conservados, una descripción que confirme que ella hirió directamente al coronel. Lo que hay es que dejó que el fuego hiciera su obra. Era la destrucción del símbolo, del porche donde se decidía el precio de una vida, del salón que había conocido tantos abusos. En ese gesto, para algunos fue justicia, para otros un crimen irreversible. La narración no pretende absolver ni condenar sin más, propone entender la acción en su contexto, un sistema que convertía a seres humanos en bienes, que legitimaba la violencia, que quebraba lazos con la naturalidad del comercio. La huida fue tanto física como simbólica. Mientras la casa ardía, las voces se dispersaron por senderos que tenían nombre solo para los que los usaban. Joan fue el primero en guiar hacia la mata que servía de línea de fuga, un bosque cerrado, denso, con sendas que conocían las raíces y que protegía a quienes huían. Rosa y algunos otros lograron perderse en la oscuridad. Manuel, cuya presencia real tras la venta es parcial en los relatos, aparece como el mensajero que llevó la noticia más tarde. Tía Joana desapareció en la espesura, con un repertorio de cantos que servían como mapa para otros. Lo que vino después fue la formación de un quilombo, una comunidad de refugiados, de hombres y mujeres que buscaron en la fuga otra manera de vida, y que en muchos casos ofreció un refugio relativo, una posibilidad de rehacerse, aunque fuera en condiciones difíciles. A partir de ese momento, la historia de Isabel se bifurca en versiones. Algunas voces,
Registros orales y relatos de vecinos dicen que fue recapturada un tiempo después y que sufrió castigos ejemplares, incluso la pena máxima de la época. Otras, más favorables a la leyenda, sostienen que vivió años más tarde en un quilombo al amparo de su gente y que murió de viejo entre cantos y café amargo. Hay quien afirma que cruzó ríos y montes hasta Brasilia o regiones remotas. Hay quien calla y deja la palabra indefinido donde la biografía debería continuar. Estas divergencias muestran algo decisivo. La memoria no siempre es testigo de hechos. A veces guarda posibilidades que oscilan entre la supervivencia y la desaparición. Es necesario subrayar que, aunque esta narración utiliza nombres y fechas concretas, captura en 1846, regreso en 1849, se trata de una reconstrucción inspirada en relatos de la época. Algunas fuentes guardan coincidencias, otras divergen. Donde la certeza histórica escasea, aparece la palabra indefinido. El protagonismo de Isabel, sin embargo, es claro en el imaginario colectivo. Su figura se volvió leyenda en los caminos que rodeaban las facendas, una imagen que articulaba la rabia, la resistencia y la memoria. ¿Cómo leer hoy un acto como el de 1849? ¿Fue justicia o violencia irracional? La respuesta no reside en la simplicidad del juicio, reside en comprender la condición que lo hizo posible, en un sistema que cosifica cuerpos, que vende hijos, que convierte el abuso en rutina. Quien actúa para poner fin al símbolo del poder está respondiendo a una violencia mayor. No se trata de celebrar la destrucción, ni de convertirla en modelo. Se trata de escuchar el grito que explica por qué alguien se creyó con el derecho de prender una antorcha. En la memoria colectiva, Isabel se convirtió en algo más que una mujer concreta. Fue nombre para una historia que se repite, nombres que recuerdan injusticias, historias que desean reivindicación. Para algunos, es la narradora de una justa venganza. Para otros, la encarnación de un acto extremo que evidencia cuán roto estaba el orden social. En los cantos que sobrevivieron en los quilombos, su figura aparece junto a la de otras mujeres que resistieron. No es una heroína sin fisuras, sino una pieza en un mosaico de vidas forzadas a inventarse su propia justicia. Recordar no es juzgar de forma única. Recordar es impedir la amnesia. Por eso la voz que cuenta su historia insiste en que las condiciones que la llevaron a actuar siguen siendo relevantes. Las estructuras que permiten la trata humana, la cosificación del otro, la normalización de la violencia. Decir su nombre es, en cierto sentido, restituir humanidad a quienes fueron reducidos a números en registros de subastas y balances. Al final de esta reconstrucción quedan preguntas abiertas. ¿Qué fue de Isabel realmente? Indefinido. ¿Fue su acto el de una criminal o el de una víctima que se rebeló contra su verdugo? Depende de la mirada que se adopte, la de la ley de la época, que protegía los intereses de los propietarios, o la de la memoria de los oprimidos, que buscaba otro tipo de justicia. ¿Importa más la respuesta categórica o la posibilidad de entender las razones? Para muchos la pregunta esencial es ¿por qué tardó tanto en encender la antorcha? La respuesta, cruda y sencilla, es que la resistencia se gesta en el dolor y en la espera. Que esta es una historia para no olvidar. No porque celebre el fuego, sino porque recuerda que la violencia institucionalizada engendra respuestas que la historia debería, al menos, entender. Isabel es símbolo y persona, símbolo de la mujer oprimida, que se transforma en agente de su propio destino, persona cuya existencia se fracturó en un comercio de cuerpos y cuyos actos posteriores abrieron un debate moral que persiste. Si esta reconstrucción te interesa y quieres conocer más relatos de memoria histórica, suscríbete. Hay muchas voces que merecen ser escuchadas. Queda, para cerrar, una última imagen. La facenda bajo un cielo que arde en ascuas, el olor a madera quemada que perdura en la garganta de la tierra. Niños que años después escuchan, de las voces más viejas, la historia de una mujer que apareció con una antorcha. En algunos pueblos se sigue diciendo que en las noches de viento se oye el lamento mezclado con canciones. En otros se evita hablar del asunto. Hay quienes prefieren borrar la memoria.
Otros, mantenerla viva. La invitación que lanza esta narración no es a tomar partido unívoco, sino a la reflexión. Comenta qué te parece la historia de Isabel. ¿Justicia? ¿Crimen? ¿Resultado inevitable de una época que no reconocía la humanidad de todos? Comparte la historia para que más personas conozcan esta memoria y así permanezca. Cada voz que participa es un paso para que lo que fue no sea olvidado.